Deusto presenta La generación ansiosa. ¿Por qué las redes sociales están causando una epidemia de enfermedades mentales entre nuestros jóvenes? De Jonathan Haidt. Narrado por Luis David García Márquez. Para los profesores y directores del PS3, de los colegios Lab y Baruch, y del Instituto Técnico de Brooklyn, que han dedicado su vida a educar a los niños, incluidos mis hijos. Introducción. Crecer en Marte. Imaginemos que, cuando tu primogénita cumple 10 años, un multimillonario al que no conoces la selecciona para que forme parte del primer asentamiento humano en Marte. Su rendimiento académico, además del análisis de su genoma, para el que no recuerdas haber dado tu consentimiento, le aseguraba una plaza. Sin que tú lo supieras, se había inscrito ella misma en la misión porque le encanta el espacio exterior y además todos sus amigos también lo han hecho. Te ruega que la dejes ir. Antes de decir que no, accedes a saber más. Averiguas que la razón por la que están reclutando a niños es que ellos se adaptan mejor que los adultos a las atípicas condiciones de Marte, sobre todo a la baja gravedad. Si los niños pasan la pubertad y dan el correspondiente estirón en Marte, sus cuerpos se adaptarán para siempre, a diferencia de los colonos que lleguen ya adultos. Al menos esa es la teoría. No se sabe si los niños adaptados a Marte podrían volver a la Tierra. Descubres otras razones por las que preocuparte. En primer lugar, está la radiación. La flora y la fauna de la Tierra evolucionaron bajo el escudo protector de la magnetosfera, que desvía o impide el paso de la mayor parte del viento solar, los rayos cósmicos y otras corrientes de partículas nocivas que bombardean nuestro planeta. Marte no tiene ese escudo, por lo que una cantidad de iones mucho mayor atravesaría el ADN de cada célula del cuerpo de tu hija. Los planificadores del proyecto han construido escudos protectores para el asentamiento de Marte basándose en los estudios con los astronautas adultos, que tienen un riesgo ligeramente elevado de padecer cáncer tras pasar un año en el espacio. Pero los niños corren un riesgo aún mayor, porque sus células están experimentando un proceso de desarrollo y diferenciación más rápido, y sus tasas de lesiones celulares serían más altas. ¿Tuvieron esto en cuenta los planificadores? ¿Han investigado siquiera acerca de la seguridad de los niños? Que tú sepas, no. Y luego está la gravedad. A lo largo de eones, la evolución optimizó la estructura de cada ser vivo para la fuerza gravitatoria de nuestro planeta en concreto. Desde el nacimiento en adelante, los huesos, las articulaciones, los músculos y el sistema cardiovascular de cada criatura se desarrollan conforme a la inmutable atracción unidireccional de la gravedad. La ausencia de esa atracción constante afecta gravemente a nuestro cuerpo. Los músculos de los astronautas adultos que han pasado meses en la ingravidez del espacio se debilitan y sus huesos pierden densidad. Sus fluidos corporales se acumulan donde no deberían, como la cavidad craneal, por lo que ejercen presión sobre los globos oculares y hacen que cambien de forma. Marte tiene gravedad, pero es solo el 38% de la que experimentaría un niño en la Tierra. Los niños que han crecido en el entorno de Marte con su baja gravedad correrían un alto riesgo de sufrir deformidades en el esqueleto, el corazón, los ojos y el cerebro. ¿Tuvieron en cuenta los planificadores esta vulnerabilidad de los niños? Que tú sepas, no. Entonces, ¿la dejarías ir? Por supuesto que no. Te das cuenta de que enviar a los niños a Marte es una idea completamente descabellada y que quizá nunca regresen a la Tierra. ¿Por qué lo permitiría cualquier padre? La empresa que está detrás del proyecto tiene prisa para instalarse en Marte antes que cualquier otra empresa de la competencia. No parece que sus directivos sepan algo sobre desarrollo infantil, ni que les preocupe la seguridad de los niños. Peor aún, la empresa no exigió ninguna prueba del permiso de los padres. Siempre y cuando la niña haya marcado la casilla que indica que lo ha obtenido, puede despegar hacia Marte. Ninguna empresa podría llevarse jamás a nuestros hijos y ponerlos en peligro sin nuestro consentimiento, o se enfrentaría a unas enormes consecuencias legales. ¿Verdad? Al llegar el nuevo milenio, las empresas tecnológicas de la costa oeste de Estados Unidos
crearon un conjunto de productos que cambiaron el mundo aprovechando el rápido crecimiento de Internet. Había un tecno-optimismo muy extendido. Estos productos hacían la vida más fácil, más divertida y productiva. Algunas de ellas ayudaban a las personas a establecer contacto y comunicarse, por lo que parecía probable que fueran una bendición para el creciente número de democracias emergentes. Poco después de la caída del telón de acero, parecía el amanecer de una nueva era. Los fundadores de estas empresas fueron aclamados como héroes, genios y benefactores mundiales que, como Prometeo, traían regalos de los dioses a la humanidad. Pero la industria tecnológica no solo estaba transformando la vida de los adultos, también empezó a transformar la vida de los niños. Los niños y los jóvenes llevaban desde la década de 1950 viendo mucha televisión, pero las nuevas tecnologías eran mucho más portátiles, personalizadas y atractivas que todo lo anterior. Los padres descubrieron esta realidad muy pronto, como hice yo en 2008, cuando mi hijo de 2 años dominaba la interfaz táctil y deslizable de mi primer iPhone. Muchos padres se sintieron aliviados al descubrir que un smartphone o una tableta podían mantener a los niños felizmente entretenidos y tranquilos durante horas. ¿Era esto seguro? Nadie lo sabía, pero como todo el mundo lo hacía, se pensó que no debía de pasar nada por hacerlo. Sin embargo, las empresas habían investigado poco o nada sobre cómo afectan sus productos a la salud mental de los niños y los jóvenes, y no compartieron ningún dato con los investigadores que estudiaban los efectos para la salud. Ante los crecientes indicios de que sus productos estaban perjudicando a los jóvenes, se dedicaron sobre todo a negarlo, a lanzar cortinas de humo y a las campañas de relaciones públicas. Las empresas que se afanan por maximizar el engagement, el vínculo emocional de sus usuarios con el producto, recurriendo a trucos psicológicos para que los jóvenes no paren de clicar, son las más culpables. Engancharon a los niños durante etapas vulnerables de su desarrollo, cuando su cerebro estaba reconfigurándose rápidamente ante los estímulos de su entorno. Estas empresas fueron las de las redes sociales que infligieron el mayor daño a las niñas y las de videojuegos y webs de pornografía que hundieron más sus garras en los niños. Al diseñar una manguera de contenido adictivo que les entraba a los chavales por los ojos y los oídos, y al desplazar el juego físico y la socialización en persona, estas empresas han reconfigurado la infancia y cambiado el desarrollo humano a una escala casi inimaginable. El período más intenso de esta reconfiguración tuvo lugar entre 2010 y 2015, aunque la historia que voy a contar empieza con el auge del temor y la sobreprotección en la educación de los hijos en la década de 1980 y continúa a través de la pandemia de la COVID-19 hasta el momento actual. ¿Qué límites legales hemos impuesto hasta ahora a estas empresas tecnológicas? En Estados Unidos, que acabó estableciendo las normas para la mayoría de los demás países, la principal prohibición es la Ley de Protección de la Privacidad en Línea para Niños, COPPA por sus siglas en inglés, promulgada en 1998. Obliga a los menores de 13 años a obtener el consentimiento de los padres antes de poder firmar un contrato con una empresa, las condiciones del servicio, para ceder sus datos y algunos de sus derechos al abrir una cuenta. Eso estableció a todos los efectos la mayoría de edad internautica en los 13 años, por razones que poco tienen que ver con la seguridad o la salud mental de los niños. Pero la letra de la ley no obliga a las empresas a verificar la edad. Siempre y cuando el niño o la niña marque la casilla que indica que tiene la edad suficiente, o ponga la fecha de nacimiento falsa que corresponda, puede entrar en casi cualquier sitio de Internet sin el conocimiento o consentimiento de sus padres. De hecho, el 40% de los niños estadounidenses menores de 13 años han abierto una cuenta en Instagram y, sin embargo, no ha habido ninguna actualización de las leyes federales desde 1998. Reino Unido, por su parte, ha dado algunos pasos iniciales, al igual que algunos estados en Estados Unidos. Algunas de estas empresas se están comportando como las tabacaleras y las de productos de vapeo, que diseñaron sus productos para que fuesen muy adictivos y después eludieron las leyes que ponían límite al marketing dirigido a los menores. También podemos compararlas con las petroleras que lucharon contra la prohibición de la gasolina con plomo. A mediados del siglo XX,
empezaron a acumularse los indicios de que los cientos de miles de toneladas de plomo vertidas a la atmósfera cada año, solo por parte de los conductores de Estados Unidos, estaban interfiriendo con el desarrollo cerebral de decenas de millones de niños, perjudicando su desarrollo cognitivo y aumentando las tasas de conducta antisocial. Aún así, las petroleras siguieron produciéndola, publicitándola y vendiéndola. Por supuesto, hay una gran diferencia entre las grandes redes sociales de hoy en día y, digamos, las grandes tabacaleras de mediados del siglo XX. Las empresas matrices de las redes sociales están creando productos útiles para los adultos que los ayudan a buscar información, trabajo, amigos, amor y sexo. Hacen las compras y la organización política más eficientes y facilitan la vida de mil maneras. La mayoría de nosotros estaríamos encantados de vivir en un mundo sin tabaco, pero las redes sociales son mucho más valiosas, útiles e incluso apreciadas por muchos adultos. Algunos de ellos tienen problemas con la adicción a las redes sociales y otras actividades online, pero, como ocurre con el tabaco, el alcohol o el juego, solemos dejar que tomen sus propias decisiones. No ocurre lo mismo con los menores. Mientras que las regiones cerebrales ávidas de recompensas maduran antes, la corteza frontal, esencial para el autocontrol, el aplazamiento de la gratificación y la resistencia a las tentaciones, no alcanza su plena capacidad hasta alrededor de los 25 años, y los preadolescentes están en un momento especialmente vulnerable de su desarrollo. Al comenzar la pubertad, suelen sentirse inseguros en el ámbito social y se dejan influir fácilmente por la presión de los pares y seducir por cualquier actividad que parezca brindarles validación social. No dejamos que los preadolescentes compren tabaco o alcohol o que entren en los casinos. Los costes de utilizar las redes sociales, en concreto, son muy altos para los jóvenes en comparación con los adultos, mientras que los beneficios son mínimos. Dejemos que los niños crezcan en la Tierra primero, antes de enviarlos a Marte. Este audiolibro cuenta la historia de lo que le ocurrió a la generación nacida después de 1995, popularmente conocida como Generación Z, la que sigue a los millennials, nacidos entre 1981 y 1995. Algunos mercadólogos nos dicen que la generación Z abarca hasta los nacidos en 2010, más o menos, y proponen el nombre Generación Alfa para los niños nacidos después, pero no creo que podamos establecer una fecha que marque el fin para la generación Z hasta que cambiemos las condiciones que provocan tanta ansiedad a los jóvenes. Gracias al trabajo pionero de la psicóloga social Jean Twenge, sabemos que los factores que diferencian a las generaciones van más allá de los acontecimientos que viven los niños, como las guerras y las depresiones económicas, y que incluyen los cambios en las tecnologías que utilizaron de niños: la radio, después la televisión, los ordenadores personales, Internet, el iPhone. Los más mayores de la generación Z entraron en la pubertad en torno a 2009, cuando convergieron varias tendencias tecnológicas: el rápido despliegue general de la banda ancha de alta velocidad en la década de 2000, la llegada del iPhone en 2007 y la nueva época de las redes sociales hiperviralizadas. Esta última comenzó en 2009, cuando aparecieron los botones de me gusta y compartir, que transformaron la dinámica social del mundo online. Antes de 2009, la principal utilidad de las redes sociales era la de mantenernos en contacto con nuestros amigos, y al tener menos funciones de retroalimentación instantánea y reverberante, generaban mucha menos toxicidad de la que vemos hoy en día. A los pocos años comenzó una cuarta tendencia, y se cebó mucho más con las chicas que con los chicos. Empezaron a publicar muchas más fotos de sí mismas después de que los smartphones añadieran cámaras frontales, 2010, y Facebook adquiriera Instagram, 2012, e impulsara su popularidad. Esto provocó un gran aumento del número de adolescentes que publicaban fotos y vídeos de su vida cuidadosamente seleccionados para que tanto propios como extraños no solo las vieran, sino que además las juzgaran. La generación Z fue la primera de la historia que atravesó la pubertad con un portal en sus bolsillos que los alejaba de sus allegados y los llevaba a un universo alternativo emocionante, adictivo, inestable y, como demostraré,
inadecuado para niños y jóvenes. Triunfar socialmente en ese universo les exigía dedicar, a perpetuidad, una gran parte de su conciencia a gestionar lo que acabó siendo su marca online. Ahora era necesaria para conseguir la aceptación de sus pares, que es el oxígeno de la adolescencia, y evitar la humillación online, que es su pesadilla. Los adolescentes, 13-19, de la generación Z, se vieron arrastrados a dedicar muchas horas al día a ver en sus pantallas las radiantes publicaciones de amigos, conocidos e influencers lejanos. Veían cada vez más vídeos generados por los usuarios y productos de entretenimiento por streaming que la reproducción automática y los algoritmos les ofrecían, sistemas diseñados para mantenerlos online el mayor tiempo posible. Pasaron mucho menos tiempo jugando, hablando, tocando o incluso mirando a los ojos a sus amigos y familias, y redujeron así sus comportamientos sociales físicos esenciales para el buen desarrollo humano. Los miembros de la generación Z son, por tanto, los sujetos de prueba de una nueva y radical forma de crecer, alejada de las interacciones que mantienen en el mundo real las pequeñas comunidades en que evolucionaron los seres humanos. Podemos llamarlo la gran reconfiguración de la infancia. Es como si fuese la primera generación que crece en Marte. La gran reconfiguración no tiene que ver solo con los cambios en las tecnologías que moldean el tiempo y el cerebro de los niños. Aquí hay una segunda trama argumental, la bienintencionada y catastrófica tendencia a sobreproteger a los niños y coartar su autonomía en el mundo real. Los niños necesitan mucho juego libre para desarrollarse. Es un imperativo que se manifiesta en todas las especies de mamíferos. Las pequeñas adversidades y contratiempos que se producen durante el juego son una vacuna que prepara a los niños para afrontar problemas mucho mayores más adelante. Sin embargo, por diversas razones históricas y sociológicas, el juego libre empezó a decaer en la década de 1980 y esa caída se aceleró en la de 1990. Los adultos de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá empezaron a interiorizar cada vez más que, si alguna vez dejaban salir a un niño a la calle sin supervisión, sería presa de secuestradores y delincuentes sexuales. El juego en el exterior y sin supervisión decayó al mismo tiempo que el ordenador personal se volvió más común y atractivo como lugar donde pasar el tiempo libre. Propongo que consideremos los últimos años de la década de 1980 como el comienzo de la transición desde una infancia basada en el juego a una infancia basada en el teléfono. Una transición que no culminó hasta mediados de la década de 2010, cuando la mayoría de los adolescentes tuvieron su propio smartphone. Utilizo la expresión basada en el teléfono para referirme a todos los dispositivos electrónicos con conexión a Internet que han acaparado el tiempo de los jóvenes, incluidos los ordenadores portátiles, las tabletas, las videoconsolas con conexión a Internet y, sobre todo, los smartphones con millones de aplicaciones. Cuando hablo de una infancia basada en el juego o en el teléfono, también utilizo ese término en un sentido general. Con él me refiero tanto a niños como a adolescentes, para no tener que estar escribiendo constantemente infancia y adolescencia basadas en el teléfono. Los psicólogos del desarrollo suelen referirse a la transición de la niñez a la adolescencia como el comienzo de la pubertad. Pero debido a que ésta llega en momentos distintos según cada menor, y a que ha empezado a llegar antes en las últimas décadas, ya no es correcto equiparar la adolescencia con el período comprendido entre los 13 y los 19 años. Así es como se clasificarán en el resto del audiolibro. Niños de 0 a 12 años. Adolescentes de 10 a 20 años. Menores, todos los menores de 18 años. También utilizaré la palabra chavales a veces porque suena menos formal y técnica que menores. El solapamiento entre la niñez y la adolescencia es intencionado. Los chavales que tienen entre 10 y 12 años están entre la niñez y la adolescencia, y por eso a menudo se dice que son preadolescentes. Son tan juguetones como los niños pequeños, pero empiezan a desarrollar las complejidades sociales y psicológicas de los adolescentes. Cuando se produjo la transición desde la niñez basada en el juego a la basada en el teléfono, muchos niños y adolescentes estuvieron encantados de quedarse en casa y jugar online, pero con ello dejaron de estar expuestos al tipo de dificultades físicas y experiencias sociales
que todos los mamíferos jóvenes necesitan para desarrollar competencias básicas, superar los temores innatos de la niñez y prepararse para depender menos de sus padres. Las interacciones virtuales con otras personas de su edad no compensan del todo esa pérdida de experiencias. Además, los que trasladaron su tiempo de juego y su vida social a Internet acabaron frecuentando cada vez más espacios adultos, consumiendo contenido para adultos e interactuando con adultos de formas que suelen perjudicar a los menores. De modo que, cuando los padres intentaron eliminar los riesgos y la libertad en el mundo real, por lo general les otorgaron, a menudo sin saberlo, una plena libertad en el mundo virtual, en parte porque a la mayoría les resultaba difícil entender qué pasaba ahí, y todavía más, qué debían restringir o cómo. La idea central que sostengo en este audiolibro es que estas dos tendencias, la sobreprotección en el mundo real y la infraprotección en el virtual, son las principales razones por las cuales los niños nacidos a partir de 1995 se convirtieron en la generación ansiosa. Algunos apuntes sobre la terminología. Cuando hablo del mundo real, me refiero a las relaciones e interacciones sociales caracterizadas por 4 rasgos típicos desde hace millones de años. 1. Son corpóreas, en el sentido de que utilizamos nuestro cuerpo para comunicarnos. Somos conscientes del cuerpo de los demás y reaccionamos a esos cuerpos de forma consciente e inconsciente. 2. Son sincrónicas, lo que significa que ocurren al mismo tiempo, con pistas sutiles que indican el momento oportuno para tomar la palabra. 3. Comportan principalmente una comunicación de una persona a otra o de una a varias, y solo se produce una interacción en cada momento dado. 4. Tienen lugar en comunidades que tienen un listón muy alto para entrar y salir de ellas, por lo que la gente está muy motivada para invertir en las relaciones y arreglar las desavenencias cuando surgen. En cambio, cuando hablo del mundo virtual, me refiero a las relaciones e interacciones caracterizadas por 4 rasgos típicos desde hace apenas unas décadas. 1. Son incorpóreas, lo que significa que no se necesita el cuerpo, solo el lenguaje. Los interlocutores podrían ser, y ya son, inteligencias artificiales, IA. 2. Son muy asincrónicas y se producen a través de textos en publicaciones y comentarios. Una videollamada es diferente, es sincrónica. 3. Comportan un considerable número de comunicaciones de una persona a muchas, que se difunden a un público potencialmente inmenso. Pueden producirse múltiples interacciones en paralelo. 4. Tienen lugar en comunidades que tienen un listón muy bajo para entrar y salir de ellas, de modo que la gente puede impedir la entrada a otras personas o simplemente irse cuando no están satisfechos. Las comunidades tienden a ser efímeras y las relaciones son a menudo desechables. En la práctica, los límites se desdibujan. Mi familia está muy apegada al mundo real, aunque usamos FaceTime y nos mandamos mensajes de texto y correos electrónicos para mantenernos en contacto. Por el contrario, una relación entre 2 científicos del siglo XVIII que solo se conocieran por las cartas que se mandaban, se parecería más a una relación virtual. El factor clave es el compromiso necesario para que las relaciones funcionen. Cuando las personas crecen en una comunidad de la que no pueden escapar fácilmente, hacen lo mismo que hicieron nuestros antepasados durante millones de años. Aprenden a gestionar las relaciones y a sí mismos y sus emociones para mantener esas valiosas relaciones. Sin duda, hay muchas comunidades online que han encontrado formas de crear fuertes compromisos interpersonales y un sentimiento de pertenencia. Pero en general, cuando los niños crecen en múltiples redes mutantes donde no necesitan utilizar su verdadero nombre y que pueden abandonar con solo pulsar un botón, es menos probable que adquieran dichas habilidades. Este audiolibro consta de 4 partes. En ellas se explican las tendencias relativas a la salud mental de los adolescentes desde 2010. Primera parte. La naturaleza de la infancia y cómo la hemos estropeado. Segunda parte. Los prejuicios derivados de la nueva infancia basada en el teléfono. Tercera parte. ¿Y qué debemos hacer ya para revertir los daños en nuestras familias, escuelas y sociedades? Cuarta parte. ¿Es posible cambiar las cosas?
si somos capaces de actuar juntos. La primera parte consta de un único capítulo en el que se exponen los datos sobre el deterioro de la salud mental y el bienestar de los adolescentes en el siglo XXI y lo devastador que ha sido el rápido cambio a una infancia basada en el teléfono. El deterioro de la salud mental se manifiesta en un acusado aumento de las tasas de ansiedad, depresión y autolesiones, a partir de principios de la década de 2010, que afecta con más dureza a las chicas. En el caso de los chicos, la historia es más complicada. Los aumentos suelen ser menores, salvo en el caso de las tasas de suicidio, y a veces comienzan un poco antes. En la segunda parte se tratan los antecedentes. La crisis de la salud mental de la década de 2010 tiene sus raíces en el aumento del temor y la sobreprotección por parte de los padres en la década de 1990. Explico cómo los smartphones, junto con la sobreprotección, funcionaron como inhibidores de experiencias, lo que dificultó que los niños y los adolescentes tuvieran las experiencias sociales corpóreas que más necesitaban, desde los juegos de riesgo y los aprendizajes culturales a los ritos de paso y los vínculos amorosos. En la tercera parte, presento los estudios que demuestran que una infancia basada en el teléfono perturba el desarrollo infantil en muchos aspectos. Describo 4 perjuicios fundamentales: privación social, falta de sueño, fragmentación de la atención y adicción. Después me centro en las chicas para mostrar que el uso de las redes sociales no solo se correlaciona con las enfermedades mentales, sino que las causa, y expongo las pruebas empíricas que indican las múltiples maneras en que lo hacen. Explico que los chicos llegaron a su mala salud mental por un camino ligeramente distinto. Muestro cómo la gran reconfiguración contribuyó a las crecientes tasas de jóvenes que no abandonan el nido, es decir, que no hacen la transición de la adolescencia a la edad adulta y sus responsabilidades asociadas. Cierro la tercera parte con algunas reflexiones sobre cómo la vida basada en el teléfono nos cambia a todos, niños, adolescentes y adultos, y nos hace caer en lo que solo puedo denominar dimensión espiritual. Analizo 6 antiguas prácticas espirituales que pueden ayudarnos a vivir mejor en la actualidad. En la cuarta parte expongo lo que podemos y debemos hacer ya. Sugiero algunos consejos basados en la investigación de lo que pueden hacer las empresas tecnológicas, los gobiernos, los centros escolares y los padres para superar diversos problemas de la acción colectiva. Se trata de trampas estudiadas desde hace mucho tiempo por los científicos sociales, en las que un individuo que actúa solo se enfrenta a unos costes elevados. Pero si las personas son capaces de coordinarse y actuar juntas, pueden optar con más facilidad por acciones mejores para todos en el largo plazo. En cuanto profesor de la Universidad de Nueva York, que imparte asignaturas de grado y de posgrado y que habla en muchos institutos y universidades, he descubierto que la generación Z tiene varios puntos fuertes que los ayudarán a impulsar un cambio positivo. La primera es que no están cerrados en banda. Quieren estar más fuertes y sanos, y la mayoría son receptivos a nuevas formas de interacción. El segundo punto fuerte es que quieren propiciar un cambio sistémico para hacer un mundo más justo y solidario. Y son unos expertos en organizarse para ello. Sí, utilizando las redes sociales. En el último año, he oído hablar de cada vez más jóvenes que están prestando atención a cómo la industria tecnológica se aprovecha de ellos. A medida que se organicen e innoven, encontrarán nuevas soluciones más allá de las que propongo en este audiolibro y las harán realidad. Soy psicólogo social, no psicólogo clínico ni investigador de los medios de comunicación. Pero el colapso de la salud mental de los adolescentes es un tema urgente y complejo que no podemos entender desde una sola perspectiva disciplinar. Yo estudio la moral, las emociones y la cultura. Por el camino he adquirido algunas herramientas y perspectivas que aportaré al estudio del desarrollo infantil y la salud mental de los adolescentes. He trabajado en el campo de la psicología positiva desde su nacimiento a finales de la década de 1990 y he estado inmerso en la investigación de las causas de la felicidad. Mi primer libro, La hipótesis de la felicidad, examina 10 grandes verdades que descubrieron las culturas de Occidente y Oriente en la antigüedad a propósito de cómo vivir una vida floreciente. Basándome en ese libro,
Impartí una asignatura llamada Florecimiento cuando era profesor de psicología en la Universidad de Virginia, hasta 2011. Y ahora imparto versiones de ella en la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York a estudiantes de grado y de MBA. He visto cómo aumentaban los niveles de ansiedad y adicción a los dispositivos electrónicos a medida que mis alumnos pasaban de ser millennials, que utilizaban teléfonos móviles básicos, a la generación Z, que utiliza smartphones. He aprendido de su franqueza al hablar de sus problemas de salud mental y sus complejas relaciones con la tecnología. En mi segundo libro, La mente de los justos, expongo mi propia investigación sobre los fundamentos psicológicos de la moral que son fruto de la evolución. Exploro las razones por las cuales las buenas personas están divididas por la política y la religión, y presto especial atención a sus necesidades de vinculación a comunidades morales que les otorguen un sentido y un objetivo comunes. Esta obra me preparó para ver cómo las redes sociales online, que pueden ser útiles para ayudar a los adultos a alcanzar sus metas, pueden no ser sustitutos eficaces de las comunidades del mundo real donde los niños han arraigado, formado su carácter y crecido durante miles de años. Pero fue en mi tercer libro el que me llevó directamente al estudio de la salud mental de los adolescentes. Mi amigo Greg Lukianoff fue uno de los primeros en darse cuenta de que algo había cambiado muy repentinamente en los campus universitarios, ya que los estudiantes empezaron a presentar los mismos patrones de pensamiento distorsionado que Greg había aprendido a identificar y rechazar al estudiar la TCC, terapia cognitivo-conductual, tras un grave episodio de depresión en 2007. Greg es abogado y presidente de la Foundation for Individual Rights and Expression, Fundación para los Derechos Individuales en la Educación, que desde hace tiempo ayuda a los estudiantes a defender sus derechos contra el ánimo censurador de los administradores de los campus. En 2014, vio que ocurría algo extraño. Los propios estudiantes empezaron a exigir que las universidades los protegieran de los libros y conferenciantes que sentían como un peligro para su seguridad. Greg pensó que las universidades, en cierto modo, estaban enseñando a los alumnos a desarrollar distorsiones cognitivas como el catastrofismo, el pensamiento dicotómico y el razonamiento emocional, y que en realidad es lo que podría estar causando que los alumnos padecieran más depresión y ansiedad. En agosto de 2015, presentamos esta idea en un artículo en The Atlantic titulado The Coddling of the American Mind. Solo acertamos en parte. Algunas asignaturas universitarias y nuevas tendencias académicas estaban, en efecto, enseñando inadvertidamente distorsiones cognitivas. Sin embargo, para 2017, se evidenció que el aumento de la depresión y la ansiedad se estaba produciendo en muchos países en adolescentes de todos los niveles educativos, clases sociales y razas. Por término medio, las personas nacidas a partir de 1996 eran distintas, desde el punto de vista psicológico, de quienes habían nacido solo unos años antes. Decidimos abundar en nuestro artículo de The Atlantic con un libro homónimo publicado en España con el título La transformación de la mente moderna. En él analizamos las causas de esta crisis de la salud mental basándonos en el libro iGen de Jean Twenge publicado en 2017. Sin embargo, en aquel momento casi todas las pruebas eran correlacionales. Poco después de que los adolescentes tuviesen iPhone, empezaron a deprimirse más. Los usuarios más intensivos eran también los más deprimidos, mientras que aquellos que dedicaban más tiempo a actividades presenciales, como los equipos deportivos o las comunidades religiosas, eran los más sanos. Pero dado que la correlación no es una prueba de causalidad, advertimos a los padres de que no tomaran medidas drásticas basándose en los estudios existentes. En el momento de escribir estas líneas 2023, hay muchos más estudios, experimentales y correlacionales, que demuestran que las redes sociales perjudican a los adolescentes y sobre todo a las niñas que están atravesando la pubertad. También he descubierto mientras investigaba para este audiolibro que las causas del problema son de un alcance mayor del que yo pensaba al principio. No se trata solo de los smartphones y las redes sociales. Se trata de una transformación histórica e insólita de la infancia humana. La transformación está afectando tanto a los chicos como a las chicas.
Tenemos más de un siglo de experiencia en hacer que el mundo real sea seguro para los niños. Los automóviles se popularizaron a principios del siglo XX y decenas de miles de niños murieron en ellos hasta que, con el tiempo, impusimos el uso del cinturón, en la década de 1960, y después de las sillas de seguridad, en la de 1980. Cuando yo iba al instituto a finales de la década de 1970, muchos de mis compañeros fumaban cigarrillos que podían comprar fácilmente en las máquinas expendedoras. Con el tiempo, Estados Unidos prohibió esas máquinas, lo que fue una molestia para los fumadores adultos, que entonces tuvieron que comprar los cigarrillos en establecimientos donde el dependiente pudiese verificar su edad. A lo largo de muchas décadas, hemos encontrado formas de proteger a los niños y, al mismo tiempo, permitir que los adultos hagan lo que quieran. Y después, casi de repente, hemos creado un mundo virtual donde los adultos podían satisfacer cualquier capricho momentáneo, pero que dejaba a los niños prácticamente indefensos. Ahora que se acumulan las pruebas de que la infancia basada en el teléfono está perjudicando la salud de nuestros hijos, provocando su aislamiento social y su profunda infelicidad, ¿aceptamos esa relación entre costes y beneficios? ¿O acabaremos por darnos cuenta, como hicimos en el siglo XX, de que a veces es necesario proteger a los niños del daño, aunque sea una molestia para los adultos? Propondré muchas ideas de reformas en la cuarta parte, todas ellas con el objetivo de revertir dos grandes errores que hemos cometido: sobreproteger a los niños en el mundo real, donde necesitan adquirir mucha experiencia directa, e infraprotegerlos online, donde son sobre todo vulnerables durante la pubertad. Mis sugerencias se basan en los estudios que presento en las tres primeras partes. Dado que los resultados de los estudios son complejos y algunos de ellos discutidos por otros investigadores, seguramente me equivocaré en algunos puntos y haré lo posible por corregir cualquier error mediante la actualización del suplemento online del audiolibro. No obstante, hay 4 reformas que son tan importantes y en las que tengo tanta confianza que voy a calificarlas de fundamentales. Proporcionarían una base para una infancia más sana en la era digital. Estas son: nada de smartphones antes del instituto. Los padres deberían retrasar el acceso de los niños a Internet en cualquier momento del día y darles solo teléfonos básicos, con las mínimas aplicaciones y sin navegador de Internet, antes del 9º curso, aproximadamente a los 14 años. Nada de redes sociales antes de los 16 años. Dejemos que los niños atraviesen el período más vulnerable del desarrollo cerebral antes de enchufarles una manguera de comparaciones sociales e influencers elegidos por algoritmos. Colegios e institutos sin teléfonos móviles. En todos los centros escolares, desde primaria hasta secundaria, los estudiantes deberían guardar sus teléfonos, relojes inteligentes y cualquier otro dispositivo personal que pueda enviar o recibir mensajes de texto en estuches bloqueables durante la jornada escolar. Es la única manera de liberar su atención para los demás y para sus profesores. Mucho más juego sin supervisión e independencia infantil. Así es como los niños desarrollan naturalmente las habilidades sociales, superan la ansiedad y se convierten en jóvenes adultos autónomos. Estas 4 reformas no son difíciles de aplicar en la práctica si lo hacemos muchos al mismo tiempo. No cuestan casi nada. Funcionarán aunque nunca contemos con la ayuda de nuestros legisladores. Si la mayoría de los padres y centros escolares de una comunidad pusieran en práctica las 4, creo que en 2 años veríamos una sustancial mejoría de la salud mental de los adolescentes. Dado que la IA y la información espacial, como las nuevas gafas Vision Pro de Apple, están a punto de hacer que el mundo virtual sea mucho más inmersivo y adictivo, creo que será mejor empezar cuanto antes. Cuando estaba escribiendo la hipótesis de la felicidad, sentí un gran respeto por la sabiduría antigua y los descubrimientos de las generaciones anteriores. ¿Qué nos aconsejarían hoy los sabios sobre la gestión de nuestras vidas pasadas en el teléfono? Nos dirían que dejáramos en paz nuestros dispositivos y recuperáramos el control de nuestra mente. He aquí Epicteto, en el siglo I, lamentándose de la tendencia humana a dejar que otros controlen nuestras emociones. Si alguien entregara tu cuerpo al primero en llegar,
Te indignarías. Y cuando tú mismo entregas tu mente a cualquiera para que si te injuria, tu mente caiga presa de tus emociones, ¿no te avergüenzas de ello? Cualquiera que compruebe sus menciones en las redes sociales o que alguna vez se haya sentido desconcertado por alguna publicación sobre él o ella, entenderá la preocupación de Epicteto. Incluso aquellos a los que rara vez se menciona o critica y que simplemente se desplazan por un feed infinito con los tejemanejes, las diatribas y las andanzas de otra gente, valorará el consejo que se dio Marco Aurelio a sí mismo en el siglo II. No malgastes la parte que te resta de vida, si no lo haces, referido al bien común. Esto es al representarte qué hace fulano, por qué dice, qué se propone, qué maquina. Todo lo que te hace vagar lejos de la atención al principio rector. Los adultos de la generación X no han experimentado un aumento tan grande de la depresión clínica o los trastornos de ansiedad desde 2010. Pero muchos estamos más exhaustos y dispersos por nuestras nuevas tecnologías y sus incesantes interrupciones y distracciones. Ahora que la IA permite la producción de fotografías, vídeos y noticias hiperrealistas e inventados, es probable que la vida online se vuelva mucho más confusa. No tiene por qué ser así. Podemos recuperar el control de nuestra mente. Este audiolibro no solo está dirigido a los padres, profesores y otros que cuidan de los niños o se preocupan por ellos. Está dirigido a cualquiera que quiera entender cómo la reconfiguración más rápida de las relaciones humanas y la conciencia de la historia de la humanidad nos ha hecho mucho más difícil pensar, concentrarnos, olvidarnos lo suficiente de nosotros mismos para preocuparnos por los demás y desarrollar relaciones cercanas. La generación ansiosa es un audiolibro sobre cómo recuperar la vida humana para los seres humanos de todas las generaciones. Primera parte. Un tsunami. 1. La oleada de sufrimiento. Cuando hablo con padres de adolescentes, la conversación suele girar hacia los smartphones, las redes sociales y los videojuegos. Las historias que me cuentan los padres tienden a seguir unos patrones comunes. Uno de ellos es el del conflicto constante. Los padres intentan establecer reglas y poner límites, pero hay tantos dispositivos, tantas discusiones sobre por qué es necesario suavizar una regla y tantas formas de eludirlas, que la vida familiar ha llegado a estar dominada por los desacuerdos sobre la tecnología. Mantener los rituales familiares y las relaciones humanas básicas puede ser como resistirse a una marea que no para de crecer y que engulle tanto a padres como a hijos. En el caso de la mayoría de los padres con los que hablo, sus historias no se centran en ninguna enfermedad mental diagnosticada. Lo que subyace es una preocupación de que está ocurriendo algo antinatural y que a sus hijos les está faltando algo, casi todo en realidad, a medida que se acumulan sus horas online. Pero a veces las historias que me cuentan los padres son más aciagas. Sienten que han perdido a sus hijos. Una madre con la que hablé en Boston me contó los esfuerzos que estaban haciendo ella y su marido para mantener a su hija de 14 años, Emily, alejada de Instagram. Veían los efectos nocivos que estaba teniendo sobre ella. Para restringir su acceso, probaron varios programas para vigilar y limitar las aplicaciones de su teléfono. Sin embargo, la vida familiar degeneró en una lucha constante en la que Emily siempre acababa encontrando forma de sortear las restricciones. Se produjo un angustioso incidente cuando se metió en el teléfono de su madre, desactivó el software de vigilancia y amenazó con suicidarse si sus padres lo reinstalaban. Me dijo su madre: da la sensación de que la única manera de eliminar las redes sociales y el smartphone de su vida es mudarse a una isla desierta. Iba a un campamento de verano durante 6 semanas, todos los años, donde no se permitía el uso de móviles, de ningún aparato electrónico. Siempre que la recogíamos del campamento, volvía a ser la misma de siempre. Pero en cuanto empezaba a utilizar su teléfono otra vez, volvía a la misma agitación y tristeza. El año pasado le quité el teléfono durante 2 meses y le di un modelo básico, y volvió a ser la de siempre. Cuando oigo este tipo de historias sobre chicos,
suele haber por medio videojuegos y a veces pornografía, más que redes sociales. Sobre todo cuando un chico pasa de jugar de vez en cuando a jugar de forma empedernida. Conocí a un carpintero que me habló de su hijo de 14 años, James, que padece autismo leve. James había progresado bien en la escuela antes de que llegara la COVID-19 y también en el arte marcial del judo. Pero una vez que cerraron las escuelas, cuando James tenía 11 años, sus padres le compraron una PlayStation, porque tenían que buscar algo con que se pudiera entretener en casa. Al principio mejoró la vida de James. Disfrutaba mucho de los juegos y las relaciones sociales. Sin embargo, cuando empezó a jugar a Fortnite durante largos períodos de tiempo, su conducta comenzó a cambiar. Fue entonces cuando afloró toda la depresión, la rabia y la pereza. Fue entonces cuando empezó a gritarnos, me dijo el padre. Ante el repentino cambio de comportamiento de James, él y su mujer le quitaron todos sus dispositivos electrónicos. Cuando lo hicieron, James mostró síntomas de abstinencia como la irritabilidad y la agresividad, y se negó a salir de su habitación. Aunque la intensidad de sus síntomas disminuyó al cabo de unos días, sus padres seguían sintiéndose atrapados. Intentamos limitar su uso, pero no tiene más amigos que con los que se comunica online. Así que, ¿hasta dónde podemos aislarlo? Al margen del patrón o la gravedad de sus historias, lo que tienen en común los padres es que se sienten atrapados o impotentes. La mayoría no quieren que sus hijos tengan una infancia basada en el teléfono, pero en cierto modo el mundo se ha reconfigurado a sí mismo para que cualquier padre que se resista esté condenando a sus hijos al aislamiento social. En el resto de este capítulo, voy a mostrarte pruebas de que algo importante está pasando, de que algo cambió la vida de los jóvenes a principios de la década de 2010 e hizo que su salud mental se fuese a pique. Pero antes de sumergirnos en los datos, quiero hacerte partícipe de las voces de los padres que sienten que sus hijos fueron de algún modo arrastrados por las olas y que ahora están luchando por recuperarlos. Comienza la oleada. Había pocas señales de que se fuese a producir una crisis de salud mental en los adolescentes en la década de 2000. Después, de pronto, a principios de la década de 2010, las cosas cambiaron. Cada caso de enfermedad mental tiene muchas causas. Siempre hay unos antecedentes complejos que tienen que ver con los genes, las experiencias en la niñez y los factores sociológicos. Voy a centrarme en por qué las tasas de enfermedades mentales de la generación Z y algunos millennials aumentaron en tantos países entre 2010 y 2015, mientras que las generaciones mayores se vieron mucho menos afectadas. ¿Por qué se produjo un aumento internacional sincronizado en las tasas de ansiedad y depresión en adolescentes? Greg y yo terminamos de escribir La transformación de la mente moderna a principios de 2018. En una encuesta realizada todos los años por el gobierno de Estados Unidos, se les hace a los adolescentes una serie de preguntas sobre su consumo de drogas, junto con otras sobre su salud mental. Por ejemplo, se les pregunta si durante un largo periodo se han sentido tristes, vacíos o deprimidos, o si han perdido interés por la mayoría de las cosas que normalmente disfrutan y se aburren con ellas. A quienes responden afirmativamente a más de 5 de las 9 preguntas sobre los síntomas de una depresión grave, se les atribuye una alta probabilidad de haber sufrido un episodio depresivo grave en el último año. En los datos de la encuesta, podemos observar un repunte muy brusco y acusado de los episodios depresivos fuertes a partir de 2012 más o menos. El aumento para las chicas fue mucho mayor que el de los chicos en términos absolutos, la cifra de casos adicionales desde 2010, y salta a la vista más claramente la forma de palo de hockey. Sin embargo, los chicos partieron de un nivel más bajo que el de las chicas, por lo que, en términos relativos, el cambio porcentual desde 2010, que siempre utilizaré como referencia, los aumentos fueron similares para ambos sexos, alrededor del 150%. En otras palabras, la depresión se volvió unas 2,5 veces más frecuente. Los aumentos afectaron a todas las razas y clases sociales. Los datos de 2020 se recopilaron antes y en parte después de la COVID-19, y para entonces, 1 de cada 4 adolescentes, 13-19,
había sufrido un episodio depresivo grave en el año anterior. También podemos observar que la situación fue a peor en 2021. Las líneas ascienden de modo más abrupto a partir de 2020, pero la gran mayoría del aumento se produjo antes de la pandemia de COVID-19. El carácter de la oleada. ¿Qué diantres les ocurrió a los adolescentes a principios de la década de 2010? Tenemos que averiguar quién sufre qué y desde cuándo. Es sumamente importante responder con precisión a estas preguntas para poder identificar las causas de la oleada y posibles maneras de revertirla. Eso es lo que se propuso hacer mi equipo, y en este capítulo expondré con detalle cómo llegamos a nuestras conclusiones. Hemos encontrado pistas importantes sobre este misterio indagando en más datos sobre la salud mental de los adolescentes. La primera pista es que el aumento se concentra en los trastornos relacionados con la ansiedad y la depresión, que se clasifican juntos en la categoría psiquiátrica conocida como trastornos interiorizados. Se trata de trastornos que hacen que la persona sienta una fuerte angustia y experimente los síntomas por dentro. La persona que padece un trastorno interiorizado siente emociones como la ansiedad, el miedo, la tristeza y la desesperanza. Rumian. A menudo dejan de hacer vida social. Por el contrario, los trastornos exteriorizados son aquellos en los que una persona siente angustia y vuelca los síntomas y reacciones hacia el exterior, dirigidos a otras personas. Entre estas afecciones están los trastornos de conducta, las dificultades para controlar la ira y las tendencias a la violencia y a asumir riesgos excesivos. En todas las edades, culturas y países, las niñas y las mujeres sufren tasas más altas de trastornos interiorizados, mientras que los niños y los hombres sufren tasas más altas de trastornos exteriorizados. Dicho esto, ambos sexos han experimentado más trastornos interiorizados y menos exteriorizados desde principios de la década de 2010. Casi todo el aumento de las enfermedades mentales en los campus en la década de 2010 se debió a unos mayores niveles de ansiedad y/o depresión. Una segunda pista es que la oleada se concentra en la generación Z y alcanza indirectamente a los millennials más jóvenes. No se manifiesta ninguna tendencia en los 4 grupos de edad antes de 2012, pero después el grupo más joven, en el que empieza a entrar la generación Z en 2014, aumenta bruscamente. El siguiente grupo por edad, en su mayoría millennials, también aumenta, pero no tanto. Y los dos de más edad se mantienen relativamente estables. La generación X, los nacidos entre 1965 y 1980, experimenta un leve aumento, y los baby boomers, los nacidos entre 1946 y 1964, un ligero descenso. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad está relacionada con el miedo, pero no es lo mismo. El Manual Diagnóstico de Psiquiatría, DSM-5-TR, define el miedo como la reacción emocional a una amenaza inminente percibida o real, mientras que la ansiedad surge cuando se espera una futura amenaza. Ambos pueden ser reacciones sanas a la realidad, pero cuando son excesivas, se convierten en trastornos. La ansiedad y sus trastornos asociados parecen ser las enfermedades mentales que definen a los jóvenes de hoy. Entre los diversos diagnósticos relacionados con la salud mental, las tasas de ansiedad fueron las que más aumentaron, seguidas de cerca por las de depresión. Un estudio de 2022 realizado con más de 37.000 estudiantes de secundaria en Wisconsin determinó un aumento de la prevalencia de la ansiedad que pasó del 34% en 2012 al 44% en 2018, que afectó sobre todo a las niñas y adolescentes LGBTQ. Un estudio de 2023 con estudiantes universitarios estadounidenses reveló que el 37% afirmaba sentirse ansioso siempre o la mayor parte del tiempo, mientras que otro 31% se sentía así casi la mitad del tiempo. Esto significa que solo un tercio de los estudiantes universitarios afirmó sentirse ansioso menos de la mitad del tiempo o nunca. El miedo es posiblemente la emoción más importante para la supervivencia en todo el reino animal. En un mundo plagado de depredadores,
Los que reaccionaron con más rapidez fueron los más propensos a transmitir sus genes. De hecho, las reacciones rápidas a las amenazas son tan importantes que el cerebro de los mamíferos puede provocarlas antes de que la información llegue de los ojos a los centros visuales del cerebelo para su procesamiento completo. Por eso, podemos sentir una avalancha de miedo o saltar para esquivar un coche que se acerca antes incluso de que seamos conscientes de lo que estamos viendo. El miedo es una alarma conectada a un sistema de reacción rápida. Una vez que la amenaza ha pasado, la alarma deja de sonar, las hormonas del estrés dejan de fluir y la sensación de miedo disminuye. Mientras que el miedo activa todo el sistema de respuesta en el momento del peligro, la ansiedad activa algunas partes del mismo sistema cuando se percibe solo una posible amenaza. Es sano que estemos ansiosos y en alerta cuando nos encontramos en una situación en la que de verdad podría haber peligros al acecho. Pero cuando nuestra alarma salta a la mínima de cambio, por sucesos ordinarios, incluidos muchos que no suponen una amenaza real, nos mantiene en un perpetuo estado de ansiedad. Es entonces cuando la ansiedad normal, sana y temporal, se convierte en un trastorno de ansiedad. También es importante señalar que nuestra alarma no evolucionó solo como reacción a las amenazas físicas. Nuestra ventaja evolutiva reside en el tamaño mayor de nuestro cerebro y en nuestra capacidad para formar grupos sociales fuertes, por lo que somos particularmente sensibles a las amenazas sociales como ser rechazados o avergonzados. Las personas, y en particular los adolescentes, suelen estar más preocupados por la amenaza de la muerte social que por la muerte física. La ansiedad afecta al cerebro y al cuerpo de múltiples formas. En muchos casos, la ansiedad se manifiesta en el cuerpo por medio de sensación de tensión u opresión y una molestia en el abdomen y el tórax. En el plano emocional, la ansiedad se experimenta como temor, preocupación y, al cabo de un tiempo, agotamiento. Desde el punto de vista cognitivo, a menudo resulta difícil pensar con claridad, lo que lleva a las personas a la rumiación improductiva y a provocar distorsiones cognitivas en las que se concentra la terapia cognitivo-conductual, TCC, como el catastrofismo, la sobregeneralización y el pensamiento dicotómico. Para quienes padecen trastornos de ansiedad, estos patrones de pensamiento distorsionados suelen provocar síntomas físicos incómodos, que a su vez inducen sensaciones de miedo y preocupación, lo que a su vez desencadena más pensamiento ansioso, perpetuando así un círculo vicioso. El segundo trastorno psicológico más común en los jóvenes de hoy en día es la depresión. La principal categoría psiquiátrica en este caso se denomina trastorno depresivo mayor, TDM. Sus dos síntomas claves son el estado de ánimo deprimido, la sensación de tristeza, vacío y desesperanza, y la pérdida de interés o del placer en la mayoría de las actividades o en todas. «Qué fatigosas, rancias, vanas e inútiles me parecen todas las costumbres de este mundo», dijo Hamlet inmediatamente después de lamentarse de que Dios prohibía el suicidio. Para justificar un diagnóstico de TDM, estos síntomas deben ser constantes durante al menos 2 semanas. Suelen ir acompañados de síntomas físicos como una considerable pérdida o ganancia de peso, dormir mucho menos o mucho más de lo normal y la fatiga. También se acompañan de trastornos del pensamiento, como la incapacidad para la concentración, la obsesión con las faltas o fallos propios que provocan sentimientos de culpa, y las numerosas distorsiones cognitivas que la TCC trata de contrarrestar. Es probable que quienes experimentan un trastorno depresivo piensen en el suicidio, porque tienen la sensación de que su sufrimiento nunca acabará, y la muerte le pondrá fin. Una característica importante de la depresión en lo que respecta a este audiolibro es su ligazón con las relaciones sociales. Es más probable que las personas se depriman cuando están más aisladas socialmente, o sienten que lo están, y la depresión hace que las personas tengan menos interés y capacidad en tratar de relacionarse. Como ocurre con la ansiedad, se da un círculo vicioso. De modo que prestaré mucha atención a la amistad y a las relaciones sociales en este audiolibro. Veremos que una infancia basada en el juego las fortalece, mientras que una infancia basada en el teléfono las debilita. Por lo general no soy propenso a la ansiedad o la depresión, pero sí he padecido ansiedad prolongada
que ha requerido medicación durante 3 períodos de mi vida. En uno de ellos se me diagnosticó depresión mayor, así que puedo, hasta cierto punto, comprender lo que están pasando muchos jóvenes. Sé que los adolescentes con trastorno de ansiedad o depresión no pueden simplemente animarse o decidir endurecerse. Estos trastornos han sido causados por una mezcla de genes, algunas personas están más predispuestas a estos trastornos, patrones de pensamiento que se pueden aprender y desaprender, y circunstancias sociales o del entorno. Pero como los genes no cambiaron entre 2010 y 2015, debemos averiguar qué patrones de pensamiento y qué circunstancias sociales del entorno cambiaron para provocar este tsunami de ansiedad y depresión. No es real, ¿verdad? Muchos expertos en salud mental fueron al principio escépticos respecto a que estos grandes aumentos de la ansiedad y la depresión reflejaran aumentos reales de las enfermedades mentales. Al día siguiente de que se publicara La transformación de la mente moderna, se publicó un artículo en The New York Times con el título El gran mito sobre la ansiedad de los adolescentes. En él, un psiquiatra planteaba varias objeciones importantes a lo que él consideraba un pánico moral creciente en torno a los adolescentes y los smartphones. Señaló que la mayoría de los estudios que mostraban un aumento de las enfermedades mentales se basaban en autoinformes. Un cambio en los autoinformes no significa necesariamente que se haya producido un cambio en las tasas subyacentes de enfermedades mentales. Quizá los jóvenes solo estaban más dispuestos a autodiagnosticarse o más dispuestos a hablar sinceramente de sus síntomas. O quizá empezaron a confundir síntomas leves de ansiedad con un trastorno mental. ¿Tenía razón el psiquiatra al ser escéptico? Sin duda tenía razón al afirmar que debemos analizar múltiples indicadores para saber si las enfermedades mentales van realmente en aumento. Una buena forma de hacerlo es analizar los cambios en los indicadores no declarados por los adolescentes. Por ejemplo, en muchos estudios se registran los cambios en el número de adolescentes atendidos en las urgencias psiquiátricas o que ingresan en el hospital cada año porque se han autolesionado a propósito. Puede tratarse de un intento de suicidio, normalmente por sobredosis de fármacos, o lo que se denomina autolesión no suicida, ALNS, que suelen ser cortes que se hacen en el cuerpo sin la intención de matarse. La tasa de autolesiones de estas adolescentes casi se triplicó entre 2010 y 2020. La tasa de las chicas de más edad, 15-19 años, se duplicó, mientras que las correspondientes a las mayores de 24 años disminuyeron durante ese periodo. Así pues, lo que ocurriera a principios de la década de 2010 afectó mucho más a los preadolescentes y adolescentes, 13-19, que a cualquier otro grupo de edad. Esta es una pista importante. Las ALNS se entienden mejor como conductas de afrontamiento que algunas personas, sobre todo las niñas y mujeres jóvenes, utilizan para gestionar una ansiedad o depresión debilitantes. El suicidio de adolescentes en Estados Unidos muestra una tendencia temporal generalmente parecida a la de la depresión, la ansiedad y las autolesiones, aunque el período de rápido aumento empieza unos años antes. En lo que respecta al suicidio, las tasas de los niños son casi siempre más altas que las tasas de las niñas en los países occidentales, mientras que las correspondientes a los intentos de suicidio y las autolesiones son más altas en las niñas, como vimos antes. Las tasas de suicidio de las chicas adolescentes empezaron a aumentar en 2008, con un repunte en 2012, tras haber oscilado en un rango limitado desde la década de 1980. Entre 2010 y 2021, la tasa aumentó el 167%. Esto también es una pista que nos lleva a preguntarnos, ¿qué cambió para las preadolescentes y adolescentes más jóvenes a principios de la década de 2010? Los rápidos aumentos en las tasas de autolesiones y suicidios, junto con los estudios basados en autoinformes que muestran un aumento de la ansiedad y la depresión, sirven de contundente refutación frente a quienes fueron escépticos sobre la existencia de una crisis de salud mental. No estoy negando que parte del aumento de la ansiedad y la depresión se deba a una mayor disposición a reportar esas dolencias, lo cual es positivo, o que algunos adolescentes empezaran a patologizar la ansiedad y el malestar normal, lo cual no es positivo. Sin embargo, que el sufrimiento que ellos mismos reportan vaya unido a los cambios de conducta
nos dice que hubo un gran cambio en la vida de los adolescentes a principios de la década de 2010, o quizá desde finales de la de 2000. Los smartphones y el origen de la generación Z. La llegada de los smartphones cambió la vida de todo el mundo tras su lanzamiento en 2007. Como lo hicieron antes la radio y la televisión, el smartphone invadió el país y el mundo. Estas nuevas tecnologías se extendieron rápidamente, y siempre hubo una fase inicial en la que la línea del gráfico parece casi recta. Esa es la década en que todo el mundo parece comprarlas. A través de los datos vemos algo importante sobre la era de Internet. Llegó en dos oleadas. En la década de 1990 hubo un rápido aumento de las tecnologías que emparejaban el ordenador personal con el... Para seguir escuchando este audiolibro gratuitamente, haz clic en el enlace de la descripción del vídeo. Podrás escucharlo sin coste con la prueba de 30 días de Audible.